Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de construcción 4. En esta ocasión vamos a empezar a tratar los sistemas constructivos referentes a los muros de carga. Para este tipo de sistema estructural vamos a tratar tres grupos: la mampostería estructural, la mampostería reforzada y los muros de carga. En realidad, en esta materia se van a tratar cuatro, y el cuarto sería el muro confinado, pero nosotros ya lo vimos en las clases que vimos de forma presencial. Entonces, en este video vamos a tratar el sistema de mampostería estructural. A continuación vamos a hablar de unas generalidades de la mampostería estructural. La mampostería estructural, al igual que el muro confinado y que el muro vaciado en sitio, pertenece a un sistema que denominamos el sistema de muros de carga. En este sistema de resistencia sísmica, las cargas tanto verticales como horizontales son resistidas por los muros. Hay que hacer una claridad acá porque muchas personas piensan que el sistema de muro de carga resiste las fuerzas horizontales a través de la losa, y no. El muro es el que carga todas las cargas que se están imponiendo en la estructura, tanto las verticales como las que son generadas por el uso de la estructura y el peso muerto de la misma, como las horizontales, que son el viento y las cargas sísmicas y otras cargas que se tengan en la estructura, como por ejemplo la presión de suelos. Entonces hay que tener claridad sobre cómo los sistemas estructurales transmiten las cargas a los diferentes elementos que componen el sistema de resistencia sísmica. Entonces debemos entrar a definir qué es el sistema de mampostería estructural. Entonces, este es un sistema de muros los cuales se colocan a mano y tienen perforaciones verticales, los cuales pueden contar con un reforzamiento interno de acuerdo a alguna norma establecida para este tipo de sistema estructural. Ahora, estos huecos que tienen, o las perforaciones que tienen cada uno de los mampuestos o de los ladrillos que estemos trabajando, pueden ser rellenos parcial o totalmente de mortero o de concreto, dependiendo del diseño estructural que se esté trabajando. Entonces, como estamos tratando un sistema estructural distinto al sistema porticado, debemos definir qué elementos componen el sistema estructural. Entonces, este sistema estructural está compuesto por la mampostería, o los mampuestos también, como se conoce. Por eso es que esto se llama la mampostería reforzada, porque el alma de este sistema constructivo es la mampostería que se maneja. Entonces, esta mampostería puede ser de concreto o de otro material, como la arcilla, o incluso hay ocasiones en las que se manejan algunos prefabricados o algunos materiales plásticos. La mampostería de arcilla es empleada cuando tenemos a nuestra disposición un proveedor de este tipo de elementos que quede cerca a la obra, o cuando queremos hacer una mampostería a la vista y queremos una solución rápida y sencilla. Esta nos ofrece muchas presentaciones para poder dejarla a la vista. Y como podemos ver en la imagen, la mampostería, tanto de arcilla como de concreto, tienen unas celdas diferentes a la mampostería que se usa para hacer muros divisorios. Esta mampostería presenta unas celdas que pueden ser rellenas de concreto o de mortero, y en esas celdas puede ir el refuerzo estructural que va a llevar el muro. También lo constituye el mortero de pega, que es la mezcla con la que nosotros unimos cada uno de los mampuestos. Puede venir en modalidad de premezclado o puede ser fabricado en el sitio, en la obra, y viene en diferentes presentaciones, como ya lo hablábamos con anterioridad. Como está en mampostería reforzada, entonces tenemos que
hablar del refuerzo del muro, cómo vamos a reforzar el muro. Entonces este sistema cuenta con tres tipos de refuerzo. Entonces puede contar con refuerzo vertical, que son los refuerzos o las varillas de acero que nosotros conocemos que se ponen dentro de la celda de la mampostería. El horizontal que se coloca entre las juntas en donde va el mortero de pega y se coloca el refuerzo horizontal del muro. O a veces se generan unos elementos especiales para poder generar el refuerzo horizontal de un muro cuando es muy esbelto, em, o cuando va a cargar mucho, muchas cargas, y los conectores que se usan en las intersecciones de cada muro para poder reforzar las uniones en el caso de un sismo. El mortero de relleno, en la norma también se puede encontrar como mortero de inyección y es el que se introduce en el interior de las celdas. Este puede ser prefabricado en una planta o ser fabricado in situ, o sea, mezclado en obra. Ahora vamos a ver la clasificación que tienen estos muros de acuerdo a la forma de refuerzo que se emplee para poder construir nuestros muros en mampostería estructural, mampostería reforzada. Entonces, la mampostería estructural se puede clasificar en mampostería reforzada y parcialmente reforzada, la mampostería no estructural, mampostería de muros confinados, mampostería de cavidad reforzada, muros tipo diafragma y mampostería reforzada externamente. Estas clasificaciones también las maneja la norma NSR 10. Entonces, acá en este video vamos a explicar brevemente cuáles son las clasificaciones que maneja la NSR 10. Entonces, de lo primero que debemos hablar es de la mampostería reforzada, que es un tipo de mampostería estructural. Entonces, este tipo de mampostería reforzada se construye empleando ladrillos o mampuestos de perforación vertical unidos por un mortero, como ya lo hablábamos anteriormente, y que están reforzadas internamente, es decir, tienen varillas de acero o alambres de acero. Tienen capacidad especial de disipación de energía, nosotros ya vimos qué es eso, cuando todas sus celdas se inyectan con mortero de relleno y con capacidad moderada de disipación de energía o DMO cuando no todas las celdas se inyectan de mortero, sino solamente las que tienen refuerzo. En este tipo de muros no se refuerzan todos las cavidades, solamente se refuerzan algunas dependiendo del diseño estructural. Entonces, si yo relleno todas las celdas que quedan ahí en el muro, entonces es disipación especial de energía. Y si yo solo relleno las que tienen las varillas de acero y no relleno las demás, las dejo vacías, entonces se dice que es de capacidad moderada de disipación de energía, para explicarlo de una manera más amplia. En la mampostería parcialmente reforzada se emplean lo mismo que el anterior, pero tiene un sistema de disipación de energía moderado. El tipo de mampostería que se vaya a usar, ya sea parcial o reforzada, eh, lo dice el diseñador estructural, pues estas tienen formulaciones diferentes para ser calculadas. Y finalmente tenemos la mampostería no reforzada, que es que tenemos nuestros elementos de mampostería únicamente unidos por mortero y no tienen unas cuantías de refuerzo mínimas establecidas para la mampostería parcialmente reforzada. Este sistema solamente se puede usar en zonas de sismicidad baja y para viviendas muy pequeñas, pues se comporta en el rango mínimo de disipación de energía. Este no ofrece la misma capacidad estructural que los otros dos sistemas, por tanto no es recomendable cuando ustedes vayan a trabajar edificios de 2, de 3, 4 o 5 pisos. Otro tipo de mampostería estructural es la mampostería de muros confinados.
Cuando nosotros estábamos viendo qué era la mampostería estructural, nosotros hablamos de que podía ser reforzada, podía no ser reforzada, porque en este tipo de clasificación entran los muros confinados. Nosotros sabemos que los muros confinados es la unión monolítica del muro, que lo hacemos en ladrillo o en otro tipo de material permitido por la norma, junto con unas columnas que quedan embebidas en el muro y unas vigas que quedan embebidas entre el sistema muro-losa. Pero en realidad el que actúa es el muro como tal, no son solo las columnas o solo las vigas, sino que es un conjunto que actúa para poder resistir tanto las cargas verticales como las horizontales. Este sistema no lo vamos a detallar acá porque ya lo detallamos en clases anteriores, incluso viendo cómo lo detallaba la norma. Entonces, para este tipo de muros confinados, si no conocen mucho este tema, les recomiendo mucho leer el título D en la parte de 8 y en sus siguientes apartes y el título E en los apartes E1 al E5. Ahora, otro tipo de mampostería estructural es la mampostería de cavidad reforzada. En este sistema se construyen dos paredes de mampostería que están separadas cierta distancia de acuerdo al diseño que se haga. Son dos muros de mampostería paralelos que pueden ser reforzados o no, y estos se separan y esa separación se rellena con concreto reforzado y esa separación también puede ser reforzada o no. Es uno de los sistemas con capacidad especial de disipación de energía en este conjunto de mampostería estructural. También están los muros tipo diafragma, que son aquellos que son colocados dentro de una estructura de pórticos. Estos restringen el movimiento libre que pueda tener el pórtico. Acuérdense que nosotros cuando vimos pórticos vimos que estos son sistemas muy dúctiles. Entonces, este tipo de muros se construye para evitar esos desplazamientos excesivos, entre comillas, o no permitidos para determinado uso. Ahora, este tipo de construcción no se permite para edificaciones nuevas. Esto hay que tenerlo muy claro a la hora de proponer los muros que se vayan a trabajar. Y por último, los muros reforzados externamente son los que se refuerzan em, los muros dentro de una capa de pañete que se fija al muro que existe de mampostería mediante algunos conectores o algunos clavos. Este sistema se suele usar mucho en edificaciones patrimoniales cuando se quiere reforzar la fachada y es un sistema con capacidad mínima de disipación de energía. Entonces, en las zonas sísmicas como Manizales, etcétera, va a tener problemas para la aplicación de estos muros reforzados externamente. A continuación vamos a describir las ventajas sobre el uso de este sistema constructivo y estructural de mampostería estructural. Entonces la primera ventaja que vamos a ver es la funcionalidad porque los muros cumplen doble función. Arquitectónica al servirnos para hacer la división de los espacios y estructural, pues transmite las cargas hacia la cimentación. Esto también tienen entrepisos menores, por lo que los espesores de las losas que se estén trabajando son menores comparados con otros sistemas estructurales. Eh, otro, Otra ventaja que se ve mucho en este sistema estructural y por lo que muchas veces lo eligen en la construcción de viviendas de bajo costo es la economía, porque en este sistema constructivo se disminuyen significativamente el uso de las formaletas que tendríamos que emplear para producir una columna, una viga. Aquí ya se disminuye, pues porque el muro constituye la misma formaleta y esto conlleva la disminución de los costos directos de la estructura. También
en este tipo de estructura se presenta una menor cantidad de mano de obra especializada que se deba manejar y también conlleva menor tiempo de construcción comparado con el sistema porticado. Por eso es que este sistema estructural es muy usado en viviendas de bajo costo o de muy bajo costo para la rápida entrega de estas edificaciones. También otra ventaja que presenta es la manejabilidad en obra, pues al no trabajar con formaletas ni con elementos que puedan generar muchos desperdicios, entonces la obra se vuelve manejable y además los muros son modulados de acuerdo al tamaño de la mampostería que se vaya a manejar. Entonces, casi no existen desperdicios de estos elementos de mampostería y por lo tanto va a ser más manejable la obra. Además, nos ofrece ventajas para manejar las instalaciones eléctricas, las sanitarias, las hidráulicas y las de comunicaciones, porque porque este sistema estructural debe llevar todas esas instalaciones al interior de las perforaciones de la mampostería. Entonces, la mampostería nos sirve como un soporte a todas esas conducciones que vamos a hacer de las instalaciones especiales. Entonces se mejora la forma en que manejamos este tipo de instalaciones. También ofrecen un confort térmico, pues la mampostería se puede modular, nuestros muros se pueden modular de acuerdo a las necesidades que se tengan y también se pueden usar mamposterías tanto de arcilla como de concreto para poder ofrecer a la persona que vaya a residir en este tipo de instalaciones mayor comodidad en cuanto a la temperatura interna que se vaya a manejar en la edificación. Ahora, como yo les comentaba anteriormente, por lo menos los mampuestos de arcilla nos permiten hacer un menor uso de acabados, pues se pueden tener los muros que sean que queden a la vista y se pueden conseguir mampostería de arcilla o de concreto que nos ayude a disminuir el uso de acabados o incluso a anularlos, salvo en protección, en un barniz para embellecer el elemento de mampostería, pero no requieren capas de pintura y no es obligatorio pintarlos, ya se hace es por cuestiones estéticas o arquitectónicas. Ahora vamos a hablar de las desventajas que se presentan al manejar este tipo de sistema estructural. En este tipo de sistema estructural se debe tener un manejo muy riguroso en obra porque el éxito de este sistema depende de los muros. Entonces, los muros deben estar muy bien construidos. El mortero que va al interior de esos muros debe ser vaciado completamente. Es decir, no pueden quedar vacíos dentro del el elemento, la celda que estamos rellenando. Se deben poner bien los aceros, debe haber continuidad en los aceros y también debe haber una supervisión de los elementos de mampostería que se están manejando. Otra desventaja que este sistema estructural tiene es que tiene mayor detalle arquitectónico, pues los muros se deben modelar de acuerdo al tamaño de la mampostería que se vaya a manejar, tanto vertical como horizontalmente. Pues el éxito de este sistema constructivo es que no se generen desperdicios por los recortes de la mampostería que se tengan que hacer. Entonces, esto dificulta un poco el detalle arquitectónico y, e in- y llega a incrementar el trabajo que se tenga que hacer en oficina para poder modular de manera correcta los muros que se están trabajando. Como el sistema estructural de este tipo de edificaciones es el muro. Entonces, este muro, al igual que la columna en el sistema porticado, no puede cambiar de posición. Entonces, una de las desventajas que presenta este sistema estructural es que son muros inmodificables.
Estos no son muros divisorios, sino que son muros estructurales. Entonces, no se pueden modificar los espacios, no se pueden ampliar o reducir a gusto del cliente. Entonces, se tiene la limitación de que los espacios quedan como se han construido desde el inicio de la obra. Cuando se modifica uno de estos muros y estos muros son estructurales, puede afectar el comportamiento estructural de la edificación para mal y puede generar problemas no solo en ese piso en el que se está haciendo la modificación, sino en los pisos que están por encima de ese piso que se está modificando, pues interrumpe la continuidad del muro desde cimentación hasta el último nivel que se esté trabajando o hasta el nivel que se requiera. Ahora vamos a ver en qué construcciones se maneja este tipo de sistema estructural. Como les comentaba con anterioridad, este sistema estructural y constructivo, sistema estructural de muro de carga y el sistema constructivo de mampostería estructural, se emplea en la construcción de viviendas de bajo costo, como las viviendas de interés social, em, y también se puede emplear en viviendas de precios más elevados, como en el caso del muro confinado, debido a la versatilidad de la construcción, pues son construcciones que se mueven rápidamente, son construcciones que son relativamente baratas y la velocidad de entrega es mayor, o sea que los tiempos de entrega se ven reducidos. A continuación vamos a ver una vista rápida del proceso constructivo que se tiene para la mampostería reforzada. Entonces, lo primero que debemos hacer es la preparación del terreno en donde vamos a construir nuestra edificación en mampostería reforzada. Debemos retirar los materiales no apropiados y que puedan interferir en la obra y realizar una limpieza del área del trabajo. Es muy importante la limpieza cuando se está trabajando en la construcción para evitar accidentes y, y no generar más desperdicios. También se deben hacer drenajes tanto interiores como laterales para evitar el emposamiento del agua, realizar excavaciones y sustituciones de terreno que necesitamos y vaciar concreto pobre de limpieza para poder empezar a construir nuestras vigas de cimentación o lo que vayamos a usar de cimentación, ya sea la losa de cimentación u otro elemento que vayamos a usar. Después de haber realizado toda esta preparación del terreno y de haber armado el refuerzo del sistema de cimentación, se deben colocar los refuerzos verticales que van a partir de la cimentación. Estos refuerzos deben ubicarse de tal manera que queden embebidos dentro de la cimentación, pues debe existir continuidad desde cimentación hasta el último nivel que se requiera y se debe construir la cimentación y dejar los aceros, que esos aceros se denominan los aceros de arranque. Muchas veces nosotros no vamos a tener longitudes de acero de, de qué, de 20, 30 metros, pero se requieren hacer unos aceros de arranque con el fin de anclar el muro que estamos trabajando con la cimentación de la estructura. Ahora, después de haber construido la cimentación y de haber vaciado nuestra losa de contrapiso y de haber hecho la limpieza de la obra, entonces se procede a instalar la primera hilada. La primera hilada es la primera hilera de mampostería reforzada. Entonces aquí se verifican las dimensiones de los vanos de las puertas, de las ventanas, de los vacíos que se vayan a tener, los ladrillos en donde se encuentran los aceros de refuerzo. Deben tener una ventanita que conforma la ventana de limpieza. En esa ventana de limpieza se verifica que el mortero haya llegado hasta el final del muro. Acuérdense que uno vacía el elemento o rellena estas celdas más bien desde arriba y entonces las empieza a llenar con concreto y ese concreto debe llegar hasta la base del muro. Entonces, con esas ventanitas se verifica si el mortero está llegando a la base del muro. Si no está llegando a la base del muro, debe haber algún elemento que está interfiriendo y se debe proceder a solucionar ese problema.
Ahora, para colocar las hiladas de forma sucesiva, se pueden marcar los niveles en boquilleras para asegurar que se construye de forma nivelada las pegas. La distribución debe considerar espacios que permitan colocar piezas enteras en altura, lo que nosotros decíamos, la modulación de los muros de acuerdo a la mampostería que se esté manejando. Esto es de gran importancia cuando se desean dejar los ladrillos a la vista. Ahora, se van a colocar los ladrillos a partir de la primera hilada, se empiezan a colocar de forma sucesiva, teniendo en cuenta que queden nivelados, o sea, horizontalmente, que no tengan desniveles y aplomados, o sea, que verticalmente estén perpendiculares con el piso, que no estén inclinados. Para esto se emplean hilos en los niveles descritos anteriormente, junto con la boquillera y la plomada. Ahora, se debe controlar el espesor del mortero de pega. Eso lo regula la norma, el espesor de ese mortero de pega, disponiendo de forma correcta los refuerzos horizontales correspondientes. Recuerden que dentro del mortero de pega, no en todos los niveles en que se tenga mortero de pega, pero sí en algunos se va a disponer de refuerzo horizontal y entonces regular el espesor de ese mortero de pega nos ayuda a colocar de manera adecuada el refuerzo horizontal que se esté colocando. Ahora en las celdas verticales, o sea, en las perforaciones verticales, se van a disponer todos los servicios que vamos a tener en la vivienda, que es el servicio de agua, el servicio de alcantarillado y las telecomunicaciones y los servicios de energía. Ahora, cuando nosotros alcanzamos la altura deseada del muro, sean 2 metros, 2,10, lo que sea, se debe limpiar la celda que va a ser rellenada. Se puede usar la misma varilla que va a hacer el refuerzo de esa celda, en el caso de que sea celda reforzada, y por la ventana que se dejó en la primera hilada se extrae todo lo que quede suelto por la limpieza. Ahora, cuando ya hemos realizado todos estos procedimientos, se debe humedecer la celda y esta se rellena con el mortero que ya hemos preparado en obra o que nos traen preparado. Estos muros generalmente van a llevar una placa de entrepiso o la cubierta. Entonces, en el primer caso se debe cuidar que el refuerzo se prolongue en una longitud que considere el espesor de la placa de entrepiso, o sea, que la unión no quede en el nudo. La unión entre varilla y varilla no quede en el nudo de la unión losa-muro, sino que quede por fuera esa unión o de la viga de esta y el traslapo del muro siguiente. Cuando nosotros tenemos una placa de cubierta, el refuerzo de la celda debe rematar con un gancho a 90 grados para poder anclarse en la placa de cubierta o viga de remate del muro. Y por último, después de rellenar la celda, se arma y funde la placa de entrepiso o de cubierta que se esté trabajando o las vigas de remate del muro si es necesario. Esta placa le va a dar rigidez a los muros y complementa el sistema estructural y así ese proceso se va repitiendo hasta que yo llegue al último piso. Eh, este es el proceso explicado de manera general para la mampostería reforzada. En algunos casos puede presentar algunas variaciones, pero en general este es el procedimiento que se sigue. Y bien, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que hayan podido entender con claridad el tema de mampostería estructural. Nos vemos en un próximo video.